El congresista del Pacto Histórico, Heráclito Landines, habla más íntimo y sin anestesia. Quantas fotos lindas de la familia que lloveu por todo el apartamento. ¿Hace cuánto que están casados? Nos casamos en 16 de noviembre del año 2002. Van a cumplir 22 años de casados. 3 hijos. 3 hijas. ¿Cómo fue que usted la conquistó? Yo creo que ella me siguió como 10 años para casarnos. ¿En serio? ¿Pero cómo así? No, nos conocimos en la universidad. Nos hicimos novios en la universidad. Y después de 10 años nos casamos. 22 años de matrimonio. ¿Cuál es el pacto que no se puede romper en un matrimonio? Hay que ser leal con la pareja. ¿Qué es ser leal? Pues es una sociedad en la cual uno se compromete a compartir la vida. Yo creo que en ese compartir la vida hay que tener buena relación con su esposa. ¿El matrimonio para usted es un pacto histórico o prehistórico? Yo creo que el matrimonio es la segunda fase de un buen noviazgo. ¿Pero qué sería un buen noviazgo, por ejemplo? Entenderse en todos los sentidos, en su vida íntima, entenderse en su vida social, entenderse con las familias, entenderse. Una cita romântica, ¿cómo sería hoy, después de 22 años de casado? Porque a la gente, a veces, le falta un poco de creatividad en la rutina. ¿Cómo sería una cita romántica? Es una buena pregunta. Creo que ahora deberíamos tener más citas románticas que antes. En mi caso, tuve muchas citas con mi esposa, muchas salidas siendo novios, pero creo que después de mucho tiempo nos hemos dedicado más a la casa, más al tema profesional, más a otra vida, y creo que nos ha hecho falta más eso. Ahora, si fuera a un restaurante en Santander, su región, ¿es más sexy una carne oreada o un cabro para una cita romántica? ¿La invitaría para cuál de los dos planes? No, yo creo que le invitaría a comer una yaca cucuteña. Pero Así son diferentes las cucuteñas de las venezolanas. ¿Por qué? ¿Por qué que las Porque cucuteñas son son más ricas. diferentes? Son más ricas que las venezolanas. ¿Sabe qué es más rico? Una tablita de queso. Nadie me ha parado bola con la tablita de queso. Yo quiero. Queso en Santander es muy delicioso, ¿sabía? Delicioso. Hay un queso en la hoja, ¿no? Que ellos hacen por allá. Queso de hoja. Ahora, también aprovechando que estamos comiendo, pregunto, A ver, ¿cuál es el secreto de la hormiga culona? Es decir, ¿de dónde viene el sabor de la hormiga culona? ¿A usted no le gustan las culonas? Depende de las colores. No, mentira. usted es experto en hacer pastel de garbanzo y el mute también, ¿cierto? Sé hacer sancocho y mute cucuteño. ¿Y un mute también sirve para seducir o un mute acaba con la pasión? No, yo creo que... Por la indigestión. Por eso, o por los gases. No, yo creo que en el imaginario que uno tiene una cita romántica no tiene mute ni tiene... Ni pastel de garbanzo entonces, tampoco. Solo para que eso... pastelito de garbanzo si pudiese. No, pastel No, con la mano, con la necesitaríamos una pastillita ahí porque definitivamente el pastel de garbanzo hace su... Bueno, entonces ya Es muy tenemos. Pastel de garbanzo, eso sería la cita en Cúcuta. Yo creo que Bogotá, yo vivo más de la mitad de mi vida en Bogotá, porque vine a estudiar y me quedé. Aquí no hay nada como ir a la Puerta Falsa o a la Florida a comerse un tamal de tolimense con chocolate y queso. Sí, Tú yo sabías sabía, que iba claro que yo Manolita sé. Sáenz y Simón Bolívar, y ahí tenían sus citas. Y Flavia dos Santos. Y Claro, porque- esa es una cuadra donde vivía Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Claro, Exato, ahí Puerta iba. Falsa. Exato, ahí al Claro. lado. ¿Y qué canción sería para coronar la noche? Y yo creo que Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. Eso es una propuesta indecente. Yo te dejo, sí. Eso es una Eso- propuesta indecente. Venga, yo le tengo preguntas porque además quiero conocer un poquito más de su casa. Vamos y me muestra cuáles son las obras como más caras que tiene por aquí. No las tengo por ser caras o baratas, sino porque Porque tienen un simbolizan significado. algo y porque les gusta a mi familia. Vámonos por acá. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto es un Picasso? Esta es una escultura que hizo un artesano de acuerdo con la obra de Picasso que se llama Las Señoritas de Aviñón. Miró la obra y esculpió en la piedra esta obra que es maravillosa. Y esta es otra obra, una escultura de pared del artista norte santandereano Bayona, que es muy bueno. ¿Puedo tocar? Uno cañero sí se puede tocar. Hablemos de esculturas además como su nombre, porque es muy difícil encontrar un tocayo que se llame Heráclito, ¿o no? Sí, mi papá es Heráclito. Tengo uno. Tiene uno, se quita, pero pues porque me- de un Heráclito te tenía que salir un Heráclito, pero usted no es que vaya por la calle y se encuentre muchos Heráclitos. No, no es fácil. El padrino de mi papá se llamaba Heráclito y pusieron a mi papá Heráclito y mi papá me puso a mí Heráclito. Yo tengo 3 hijas porque de pronto hubiera puesto a mi hijo, si hubiera nacido, Heráclito. Y además es de un pensador griego, filósofo, mejor dicho, que decía que todo pasa y todo fluye. Sí. Ese era como el lema de vida de él, ¿no? Sí, él es ¿Es también conocido eso? como el padre de la dialéctica que dice que todo fluye y todo cambia. Entonces hay un aforismo de él famosísimo que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque después de que usted sale y vuelve a meterse en otro río, otra agua, otro momento.
Y así es toda la vida. Venga por acá porque además tiene un perro que además sirve de alcancía. ¿Lo hemos ido llenando o hemos dejado esa tarea a medias? No, lo dejamos como escultura. Ay, vean, moneditas de 1000. Cuando vayan a hacer ahorros, moneditas de 1000 y de 500, porque si no, Lo compramos en Ráquira, es de arcilla y vinimos aquí y lo pintamos nosotros. este cuadro, Las Meninas de Velázquez. Tengo un amigo que es pintor barranquillero, es muy bueno y está haciendo unas pinturas que él la llama neopop, Sí. digamos como Andy Warhol, pero en la época contemporánea, de grandes obras antiguas. Entonces, esta obra de Velázquez es una obra revolucionaria para su época, de gran formato. Uno va al Museo del Prado de Madrid y lo impacta mucho lo grande. Debe tener como 5 metros por 3. Mi hija menor se llama Margarita Sí. y en la obra ella es la infanta Margarita. No tiene etapas en la vida que lo van marcando. Y la Sí. música. Yo me crié en Cúcuta hasta los 20 años y se escuchaba mucha música venezolana por la influencia venezolana. Entonces por el Caribe ingresaba Juan Luis Guerra, ingresaba el Meneadito del General. ¿Ese cómo decía? Pues el Meneadito, el Meneadito. El meneíto. Tengo por acá y arriba en todos lados música. Vea la lista crossover a la que yo me refiero. Aquí tenemos Chuck It Down, ¿cierto? Ténganlo Sí. por ahí, muéstrenlo por allá. Esa es música urbana contemporánea que ha revolucionado la música. Chuck It Down es música urbana contemporánea. Hágame el favor. Luego seguimos con Barbie. ¿Le gusta Barbie? No, mis hijas. No. Ay, comparta eso con las hijas. Barbie. Y luego tenemos además a Terciopelados. Esta es la gran banda del rock colombiano de los 90. Y además nos faltan una casa petrista. revolucionó y además es petrista, progresista. Fue esto por progresista. Y por acá El tenemos... Bolero Falaz del 96. Y por acá tenemos Shakira. ¿Le gusta Shakira? Sí, este es un súper concierto del 2008 en París, pero súper concierto. ¿Se baila ojos así, suerte, todo eso? Sí, me toca hacer coreografías con mis días. Ah, Cuando eran ¿sí? chiquitas, cuando eran chiquitas. No, ¿y Ya cómo no. es la coreografía? Enséñame un paso ahí para ver. No, ya no me acuerdo. Ah, yo sabía. Yo Ya no me sabía. acuerdo, ya no me acuerdo. Heráclito Landines, más íntimo y sin anestesia. Gracias por recibirnos en su casa, doctor Landines. Giovanni, con mucho gusto, gracias por visitarme, por conversar. Me gusta su look, su pinta. Así es mejor sin corbata, ¿no? Hay una característica ahora en el mundo y en particularmente en la política colombiana que no se usa corbata. Está disminuyendo el uso de la corbata. Y el uso de la corbata disminuirá también la corrupción y todo lo que se asocia a la corbata. Usted pertenece al partido de gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay estos escándalos de corrupción, sobre todo con un gobierno cuyo presidente siempre destapó la corrupción? Porque Claro. si alguien destapó la corrupción en este país fue Gustavo Petro, la parapolítica y por ahí muchos más. ¿Qué pasó? Este país tiene un Estado que aunque se ha recortado en los últimos años mucho, sigue teniendo muchas entidades públicas. Y es muy difícil controlar 196 entidades en sus manejos. Y entonces es muy difícil que el presidente de la República esté al tanto de lo que pasa en 196 entidades. Tenemos que hacer, y no solamente en este gobierno, sino con todos, es que los medios tengan más los ojos encima, que las veedurías, pero sobre todo que la rama judicial actúe. Hay un caso que yo digo, este país es muy extraño. Un fiscal anticorrupción fue condenado por corrupción y ahora ese señor es el abogado de uno de los implicados en ese proceso de corrupción. Entonces fíjese las características de este No, sistema. es que eso no se entiende. Claro, entonces... Eso no lo entiende el ciudadano. Claro, entonces como una persona que fue condenada por corrupción sigue ejerciendo con su tarjeta no pasa profesional. nada. Claro, pero entonces ¿dónde está la rama judicial, los jueces, los tribunales actuando en ese país? Pero también en el círculo cercano al presidente, lo que pasó con Laura Sarabia, por ejemplo. ¿Por qué permitió el presidente que su círculo cercano tuviera tantos inconvenientes? Yo creo que el manejo del poder no es fácil para las personas que no han tenido la experiencia. Y yo creo que el caso de Laura Sarabia, obviamente, habría que esperar que la justicia actúe, pero que actúe de manera eficiente y como tiene que actuar para que muestre su inocencia, o si hay alguna responsabilidad, pues que los jueces lo digan, pero que actúe de manera eficiente. Y el poder no es fácil para manejarlo para las personas que no han tenido experiencia. El manejo del poder significa manejar recursos públicos, manejar relaciones, manejar escenarios, y creo que todas las personas no están preparadas para eso. ¿Es necesario que en Colombia hagamos una reforma a la Constitución otra vez para hacer las reformas del presidente? Yo creo que tenemos un grave problema estructural de este país, que es la desigualdad social. Hay unos muy pocos que son muy ricos y hay una gran mayoría que son pobres. ¿Y eso se soluciona cambiando la Constitución? Y entonces cuando se invierten los recursos públicos, cuando el Estado actúa, deberían bajar esos niveles de desigualdad, acortarse la diferencia. Hoy no está pasando eso. Entonces hay fallas estructurales en el quehacer público. Si yo invierto hoy 103 billones de pesos en el año 2024, 102 billones de pesos, eso es más o menos unos 25.000 millones de dólares. Y en algo tendría que bajar la desigualdad social en Colombia, porque el Estado tiene que cambiar las condiciones de los ciudadanos.
Entonces, si eso no pasa, ¿qué está pasando? Hoy, por ejemplo, un municipio como San Benito Santander requiere una autorización para hacer un crédito muy pequeño, como 3.000 millones, del Ministerio de Hacienda. Entonces tenemos tanto nivel de concentración O sea, desde y Bogotá maneja. descentralización, claro, para ese tipo de cosas. Ustedes hablan de acuerdo nacional, todos tenemos que participar. No son Claro. unas minorías. Estamos de un tránsito de una democracia participativa a una representativa. Eso es democrático. La Constitución lo contempla. La democracia Pero que directa unas minorías y la representen a la democracia mayoría. representativa. Esa es la Constitución. Y el Congreso representa, por ejemplo, a todos los colombianos en la rama legislativa. El presidente representa a todos los colombianos como jefe del gobierno. La rama judicial representa igual a todos los colombianos, pero democráticamente la Constitución dice que el pueblo puede ejercer de manera directa el poder público a través de sus representantes. O sea, eso es lo que Sea se está Congreso. buscando. Ese cambio, ese poder constituyente es eso, un cambio de fondo. Sí, pero además con todos los actores de la sociedad, Giovanni, no solamente los políticos, está la academia, están los gremios, están las organizaciones sociales, los sindicatos. Creo que todos tienen que estar en esa conversación nacional. Pero ¿por qué se apalanca desde un proceso de paz con un grupo guerrillero? Es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué con el ELN el proceso? ¿Por qué con las FARC el proceso? No, es con todos. Ellos deberán ser unos actores más que, como las FARC, negociaron la paz con Colombia. Un hombre como Juan Fernando Cristo es el ideal para estar en ese puesto, en ese cargo hoy en el Ministerio del Interior y buscar ese gran acuerdo nacional. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Gustavo Bolívar alguna vez me dijo, y creo que tiene razón, que dejaron entrar gente que no era de la ideología del presidente, que no era del pacto histórico, sino era de la política tradicional y que le salió mal. Yo me acuerdo que Gustavo Bolívar se puso bravísimo cuando llegó Benedetti, cuando llegó Roy, etcétera, etcétera. Ahora no está pasando lo mismo. El presidente Gustavo Petro tuvo que hacer un pacto con varios sectores sociales y políticos del país para llegar al gobierno. Si Petro no hace eso, no hace ese pacto, y lo llamó pacto histórico, los votos que hubiese sacado hubieran sido menos y no es presidente de la República. Cristo es un hombre que viene del establecimiento tradicional, que es una víctima del conflicto porque el ELN asesinó a su padre en el año 1997. Él fue el impulsor de la ley de víctimas en Colombia y ha sido el gran defensor de descentralizar este país. Pero tiene una característica que tienen pocos, que es un político con muy buenas relaciones con otros partidos, con la izquierda, con partidos de centro, y es un hombre que siempre ha sido coherente en términos políticos. Por ejemplo, cuando el Partido Liberal estaba en el gobierno de Uribe, Juan Fernando Cristo dijo, nosotros allá no estamos, porque no coincidimos con esa propuesta de derecha, y no estuvo con Uribe. Él estuvo con Santos II, que fue el hombre del la gobierno paz. de la paz, y ahí hizo un papel muy importante en las relaciones con el Congreso para sacar las leyes y los actos legislativos para el acuerdo con las FARC. Yo le pregunto, doctor Landines, finalmente, ¿y en ese acuerdo nacional la derecha por qué no puede estar? Debe estar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mundo político en el cual no importan las ideas, no importan las propuestas. Para algunos lo más importante es que quien haga las propuestas sea de mi perfil político, de mis ideas políticas, pero si es contrario, rechazo, independientemente de las propuestas. Porque, por ejemplo, la ley estatutaria de educación era una ley para todo el mundo. De crear las condiciones para que la fuerza del Estado se fuera en la educación desde preescolar hasta Ya la había un universidad. acuerdo de todos. Claro, pero la oposición dijo no. Decían sí, el Estado tiene que invertir en la educación, pero que a las familias les demos unos bonos para que decían dónde meter a sus hijos. ¿Pero fue eso o fue por darle gusto a FECODE que el presidente No, echó porque para atrás? si nosotros hacemos eso, estamos en contra de la educación pública. Y la educación pública es fortalecer la infraestructura, fortalecer la formación de los maestros, fortalecer la enseñanza en los niños. Esa es la educación pública y el deber del Estado. El deber del Estado no es financiar la educación privada. Pues sabe una cosa, doctor Landines, es muy agradable hablar con usted. Gracias por recibirnos. Oh, Giovanni, gracias por la visita. Muy amable. Muchas gracias. Este piano está muy bonito, ¿de dónde lo sacó? Lo busqué por internet y encontré una buena oferta un día. ¿Cuál de las niñas es la que toca piano? Las tres están estudiando, no es que sean después, están estudiando, pero la más grande toca más. Y toca bien. Sí. ¿Desde los cuántos años? Llevamos como 3 años en esto. Yo quiero saber una cosita. Usted siendo un funcionario público de carrera, con una vida en la academia, trabajando para el Estado, ¿por qué decidió volverse congresista? Yo creo que uno está en la administración pública y por la formación que yo tuve, y uno entiende que hay cosas que se pueden hacer desde un cambio normativo, un cambio de las leyes. Pero sobre todo cuando el presidente Gustavo Petro armó el pacto histórico, yo entendí que era un momento de cambios en el país y logré ubicarme en una lista para ser congresista. Es un punto de inflexión, antes de Petro y después de Petro,
en temas de acceso al servicio público a ese nivel, porque no es fácil llegar a ser congresista en Colombia. Cuando llegó Petro, cuando llegó el Pacto Histórico, por ejemplo, llegaron la mitad de los congresistas elegidos en el pacto son mujeres. Eso no ocurre en ningún otro partido. Y llegaron mujeres, indígenas, afros, palenqueros, es decir, llegó la diversidad colombiana, que es un momento único. Ningún otro partido tiene tanta diversidad. Pero esa diversidad colombiana, ¿sí tenía la preparación para llegar ahí? Pues yo prefiero gente que está con procesos sociales históricos en su haber, a gente que tuviese la preparación y se hubiese presentado, por ejemplo, para aplaudir a los paramilitares cuando fueron al Congreso. O para, en ese momento, que era, se supone, mucha preparación, el 35% de los congresistas, dicho por ellos mismos y por Mancuso, eran elegidos por los paramilitares. ¿A cuáles colombianos preferimos nosotros que hagan las leyes? ¿O a estos del Pacto Histórico o a los de esa época? Hay un cambio grandísimo. Usted estaba en la comisión primera, ayuda al presidente y hace de interlocutor con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué tal es su relación con él? Con él no nos encontramos mucho, pero sí en ocasiones, con la bancada o por mensajes conversamos. Pero obviamente Petro es un hombre muy lúcido que tiene en su cabeza el país y los cambios que tiene que hacer el país. Creo que es un momento importante para el país si logramos concretar todos los cambios que hemos propuesto. Ya hemos conseguido varios. El más importante es la reforma pensional. Yo creo que eso es un tema de país, un tema de la gente, y eso va a cambiar la vejez de muchos colombianos en el futuro. Hablando de cambios, ¿a usted le parece correcto que estén en tantos cambios constantes de ministros? ¿Cree que el gobierno va a lograr cohesionar su plan de gobierno, valga la redundancia, cambiando cada rato de gabinete? Yo creo que los cambios son normales en los ministerios. Un ministerio es la cabeza de un sector que tiene debajo muchas entidades adscritas o vinculadas que tienen que cumplir con la meta del plan de desarrollo. Y creo que hay un momento que puede significar cansancio en los ministros, agotamiento, pero sobre todo en este momento el presidente quiere que los ministros que lleguen ejecuten, se implemente el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso los cambios. Ha visto que algunas carteras no han cumplido con lo esperado, entonces quiere imprimirle más dinámica, más eficacia a los ministerios, y creo que es una decisión de gobierno. Todos los gobiernos toman esas decisiones, y gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones, entre otras cosas, es cambiar equipos que no funcionan por equipos que funcionan mucho mejor. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar cuando salga de esta legislatura? Yo vine de Cúcuta a estudiar por una beca del Estado en 1991 y después me quedé en Bogotá. Bogotá es la ciudad de las oportunidades, la ciudad de todos los colombianos. Aquí puede ser alcalde de Bogotá alguien como Samuel Moreno, que no era bogotano, como Atala Mocos, que no era bogotano, como Lucho Garzón, que no era bogotano, como el propio Petro, que no era bogotano. Porque aquí recibimos a todo el mundo y es una ciudad de oportunidades, es una ciudad donde los mejores se pueden mostrar, que no pasa en el resto del país. Y Bogotá me brindó esas oportunidades. Y yo creo que mi compromiso es con Bogotá y con el país y con el pacto histórico. Y el legado es ser un buen congresista. Yo todos los días me levanto, voy al Congreso, estudio en ser buen congresista, porque mis hijas entienden cuál es el deber ser del servicio público. No sé si algún día quieran eso, ojalá escojan otras cosas. Pero yo creo que todos tenemos que hacer la tarea donde nos toque y hacerla de la mejor manera. Usted ha sido un representante que se ha caracterizado por ser tranquilo, pausado, no pelear mucho, como suelen hacerlo algunos de sus compañeros del pacto histórico. ¿Con quién se la lleva bien? No, yo creo que los congresistas del pacto todos son muy buenos. Y sus orígenes y sus procesos sociales son muy buenos, son de admirar cada uno. Si mira el detalle de cada uno, tiene una historia importante detrás. Y yo he tenido buena relación con mis compañeros de la Comisión Primera, con Alirio Uribe, con Gabriel Becerra, con Pedro Suárez, con David Racero, con Marc Pizarro, Mafe Carrascal, gente muy buena, con Tamara Argote de Bogotá. Esta ciudad y este país tiene en el pacto histórico muy buenos congresistas. Se mira la historia de cada uno y es una historia maravillosa de cualquier persona del pacto histórico. Igual de otros partidos hay gente muy buena. Y yo creo que los niveles de discusión tienen que ir sobre los argumentos, sobre los temas y no sobre las personas. ¿Y hay alguno de ellos con el que haya tenido roce en alguna discusión acalorada en el Congreso? No, sabe que no. No lo recuerdo. ¿Se atreve a definirme en una palabra algunas personalidades de la vida política nacional? Bueno, hagámosle. Germán Vargas Lleras. El pasado. Claudia López. Decidida. Verónica Alcocer. Alegría. Vicky Dávila. Es difícil, ¿no? Porque ella encarna periodismo y el activismo en estos momentos. Álvaro Uribe. El pasado.
Igual que Vargas Lleras. Sí, otro momento del país. ¿Qué necesita Colombia en las próximas elecciones? Más inclusión social. Hay que empezar un proyecto de país, de todos, donde todos quepamos y donde todos tengamos las mismas oportunidades. Como representante del pacto histórico, ¿usted quiere que Petro sea reelecto o que deje el poder en el 26? El presidente lo dijo en campaña y lo ha dicho en ejercicio. Él se va el 7 de agosto a las 3 de la tarde del 2026. Yo le quiero al presidente Gustavo Petro. Pero yo creo que las ideas progresistas del presidente Gustavo Petro tienen que continuar. De los cambios de país, de trabajar por la gente, eso tiene que continuar. Pero un momentico, porque aquí ya traje a Manuela, que nos va a sustentar, que ha aprendido en las clases de piano, ¿cierto? Total. ¿Qué vamos a tocar? Moonlight de Beethoven. Moonlight de Beethoven, pero a su papá le gusta el meneíto, ¿no? ¿Se sabe el meneíto en piano? Aprendiendo aún. No se sabe el meneíto, pero se sabe una de Beethoven. Yo no sé si eso no No, funciona. ella es campeona. Campeona, ¿cierto? Todos los días llegan las noches y toca para relajarse. Su mejor Ay, Mercedes. anfitrión es el perro que le escucha tocar todo el tiempo. Bueno, Manuela, te invitamos a que tomes el asiento y nos deleites con tu música. No se sabe una del Fercho, un Diomedazo, alguna Ay, cosa. Marco, ya basta, por favor. El papá en estos momentos, que no me vaya a dejar mal, que no me vaya a dejar mal. Estamos No, en ya es televisión campeona. nacional, por favor. Ella se concentra. Ay. ¿Quieres llevarte a tocar? Fantástico, Bravo, bravo. Por acá ya son muy penosas, pero por acá vengo con Margarita y Catalina, por favor. Catalina, que además tiene su pelo como Billie Eilish, ¿cierto? ¿Te gusta Billie Eilish? No. No, eso no nos gusta. Eso no nos gusta el Fercho. Sí. ¿Sí? Ese sí, Sí, ¿te yo gusta sabía, pero Fercho? la hermana no se sabe si no es puro Beethoven. ¿Qué mejor escena que terminar más íntimo y sin anestesia hoy con esta escena familiar? Siempre son bienvenidos todos ustedes. Bueno, ahora, ¿vamos por una foto familiar? ¿Sí? Digan cheese, 1, 2, 3, cheese. ¿Cuál chis? Ah. Este fue Heráclito Landines, más íntimo y sin anestesia.